un muchacho es mayor de edad. Entonces la base de conocimientos, como llenar la tabla, acuérdense que los hechos es como llenar una tabla de una base de datos MySQL. Entonces yo voy a decir, yo voy a tener un hecho, edad de Carlos va a ser igual a 18 años, ¿listo? Y punto. Voy a ampliarlo un poquito para los que ahí me dicen, ahí estoy compartiendo en pantalla completa. Yo traté de compartir en pantalla completa. Carlos Luis, esta es una oración atómica, ¿ya me entienden? Y este es el hecho, que edad de Carlos Luis, de edad de Carlos 18. Y vamos a colocar otra que es edad. Entonces, en este orden de ideas yo colocaría la edad de todos ustedes en mi base de datos. Por ejemplo, vamos a colocar a... Yo voy a escribir así, ¿sí? Voy a ponerle 23, por decir algo. ¿Listo? Bueno. Y voy a colocar a Samir, la edad de Samir. A Samir lo voy a colocar un poquito más. A Samir lo voy a colocar 27, por decir algo. ¿Listo? Entonces, esos son los hechos. Hasta ahí no tengo una base de conocimiento como tal, sino que tengo los hechos. Pero estos hechos son atómicos. ¿Qué quiere decir atómicos? Que son ciertos y que... ojo, aquí me ayudan, por favor, que no era punto sino coma. Listo. Ahora, vamos a crear... Yo digo mayor de edad, mayor edad. Esto no debe tener espacios, ¿sí? Y por lo regular en minúscula, mayor de edad, de un X. O sea, cuando yo vaya a preguntar, aquí estoy haciendo como un select, ¿no? A la base de datos. Por eso lo estoy comparando con SQL, que es lo que más de uno conoce, o más de una conoce. Entonces, esta es la regla. Mire que la regla tiene una cabeza, que es esta, y va a tener un cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo qué es? Que yo voy a preguntarle una edad a un X. Aquí es como que si yo estuviera diciendo select, ¿sí? Select persona o nombre, por decir algo. Nombre, from. Esto es como que yo estuviera haciendo esto en una base de datos. Select nombre, from, por decir algo, de clientes o de estudiantes. ¿Sí? Donde, ¿sí? Esto mismo es como si yo estuviera esto. Edad mayor de 18. Esto es como que si yo estuviera haciendo esta vaina, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿edad qué tiene? Entonces yo voy a decir que la edad de ese, va a haber una edad del X y aquí va a haber una variable E que yo no la voy a definir porque esta variable E es la que va a buscar en estas edades cuando yo pregunte por este X y esta edad de aquí va a ser de 18. ¿Y esto cuándo va a ser verdadero? Cuando E sea mayor que 18. Punto. Esa es mi regla. Miremos si está bien. Sí, está bien. Entonces, mire, la regla es esta. Entonces, aquí yo ya tengo una base de conocimiento. Aquí tengo una base de conocimiento pequeñita. Entonces, cuando yo acabo esto, aquí, yo ya tengo una base de conocimiento. ¿Por qué tengo una base de conocimiento? Lo que yo le explicaba ahora. Primero, tengo oraciones atómicas como esto, que son los hechos de mi base de datos. Digamos que son los insert a la base de datos. Y aquí tengo los SQL que yo haría a una base de datos. Entonces, esta es la regla. Pero miren, la edad de X, o sea, yo voy a buscar un X a ver si es mayor de edad. El que va a buscar aquí, cuál de este X es el que cumple con que sea mayor. Y me va a devolver un verdadero o falso. Entonces, vamos a hacerlo. Acá yo pregunto. Entonces, aquí voy a hacer la pregunta. Entonces voy a preguntar, yo siempre aconsejo que lo copiemos así, porque muchos estudiantes cuando estábamos presencial me llamaban, profe, y era que, ay, pero mi hijo, mire, es que usted colocó edad con minúscula, y mire que la regla es con mayúscula. Acuérdense que la regla tiene la parte de la cabeza y el cuerpo. Entonces voy a preguntar si Carlos es mayor de edad. Acuérdese que es como usted preguntar en una base de datos que usted insertó, tráigame los que... Pero en este caso es Carlos y voy a colocarle la R donde él va a revolver la respuesta. Y le vamos a dar correr acá abajo. Sería bueno que yo les doy tiempo para que ustedes lo hagan allá. Vean la respuesta que da. Ah, bueno, aquí ¿qué dice? Aquí, miremos cuál es el error aquí porque dice, mayor edad X, dice, no existe AB. Miremoslo acá. No tengo la respuesta. Debería tener la respuesta. Aquí. Aquí me saca error porque él está esperando eso. Aquí él estaba esperando. Lo que pasa es que hay métodos que uno hace así para la respuesta, ¿no? Y me está sacando porque yo no le puse esta otra R acá. Vamos a ver ejemplos que necesitan la respuesta ahí. Como aquí tengo falso, verdadero, no. ¿Carlos es mayor de edad? No. Podríamos colocarle mayor de edad, ¿no? Vamos a mirar si Geraldine es mayor de edad, ¿vale?
El error era porque yo tenía esta R aquí que no está allá, él no la encuentra. El error este es porque tenía esta R acá que no va. Dice él que no existe allá en el procedimiento, que no hay dos parámetros. Vamos a preguntar si Geraldine es mayor de edad, ¿vale? Aquí. Geraldine es mayor de edad, sí señor. Entonces, mire, esta base de datos pequeñita lo que está haciendo es mostrarles a ustedes todo el concepto que acabamos de ver. Vamos a preguntar si Samir es mayor de edad. ¿Samir es mayor de edad? Veamos si Samir es mayor de edad. Sí, true. Acuérdense que esto hay que estarlo quitando porque él le sale desbordamiento. Si yo hago muchos de estos, acá como estamos en web, él en algún momento va a decir too many consultas, ¿no? Aquí porque estoy así, aquí, ¿sí? Too many open queries, o sea que hay muchos queries abiertos, no haya nada. Entonces esto hay que estarlo cerrando porque él aguanta, pero hasta donde usted tenga su memoria RAM, ¿vale? Ahora, este es todo el concepto, o sea, aquí está todo el concepto del curso, aquí tienen una base de conocimiento y aquí estamos preguntando sobre esa base de conocimiento. Y aquí ya están viendo algo de operadores. Y mire, como yo cambié la condición mayor o igual que 18, miremos si Carlos ya es mayor de edad. A ver, con mayor o igual que 18. True, ¿listo? Es ahí mirar qué está haciendo este coso. Entonces yo digo aquí trace, así, trace. La ruta, ¿o qué? Sí, la ruta. ¿Qué hace el motor de inferencia? Entonces miremos, usted le da clic aquí. Entonces mire lo primero que hace. Él coge la edad de Carlos y lo pone, el motor de inferencia lo pone como en una variable temporal, ¿cierto? Lo primero que hace es Carlos y la E, que no la conoce, esta E. Porque esta E es la que él todavía no sabe si es mayor de edad o no, si cumple con el criterio. Luego sigue, encuentra a Carlos 18 y mire que aquí ya encontró al hecho. Pero ¿qué le falta hacer aquí? Le falta hacer la condición. ¿Sí la ven? ¿Sí la ve el trace tan bacano que está haciendo? Y ahí es donde él devuelve, ¿sí? Ahí es donde él sabe si es mayor de edad o no y devuelve true. Entonces miremos el trace que él hace. Entonces lo primero que él hace, el motor de inferencia, acuérdense que aquí estamos trabajando con un motor de inferencia. Mire que el motor de inferencia recibe la orden y dice, bueno, vamos a mirar, me están pidiendo mayor de edad, él viene aquí. Luego va a los hechos, entonces empieza a hacer un barrido por los hechos, a decir, Carlos, ¿cierto? Pero Carlos lo deja temporal porque él todavía no ha hecho el match con la edad que él tiene aquí, está en esta parte de aquí, miren, él está en esta parte de aquí, donde la E todavía no sabe qué es, por eso esa E queda temporal, y este concepto es muy importante, muchachos y muchachas, ¿por qué? Porque cuando veamos recursividad, hay que tener en cuenta que el motor de inferencia guarda variables en memoria. Eso es lo bonito de Prolog. Prolog te guarda variables en memoria de una manera que las utiliza recursivamente, bacanísimo. Entonces mira que él aquí guarda esto como en una dirección de memoria y luego sí hace el match de esta variable E con la que necesita y luego hace la regla, hace el cuerpo de la regla, que es E mayor o igual que 18. Y como cumple con la condición, él devuelve true. Digamos que aquí hubiese que Carlos fuera de 17 años, ¿listo? Vamos a borrar esto y hagamos el mismo trace con lo mismo. Entonces miren, trace, vamos a hacer el trace, él dice mayor de edad, está aquí en este momento, ¿sí? Va, mire que el compilador me dice dónde está, busca ya el motor de inferencia, dice que si 17 es mayor o igual que 18, mire que ya la variable E la reemplazó por 17, ¿cierto? Con la condición, sí. Mire, ya encontró, por eso la variable aquí no la tenía. Luego acá llega y la hace en el match, y luego él devuelve false, falla, porque esto no es igual. Como no es igual, devuelve false, porque ese muchacho no es mayor de 18. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Vamos a mirar, mire, por ejemplo, vamos a mirar si un número es par o impar, ¿cierto? Miren que el número par-impar se hace con el módulo 2 como en otro lenguaje. Entonces, vamos a hacer este programa, si un número es par o es par. Voy a colocarle aquí, voy a borrar esto, eso hace archivo nuevo, sí, se puede ver archivo nuevo, pero yo voy a colocar aquí a borrar esto, sí, tranquilos que está. Vamos a ver si un número es par o impar, sí, entonces mire que la regla dice par XR y a R coge y le saca el módulo de 2. Entonces aquí es par, un X, y aquí sí tengo una respuesta. Miren que el otro no tenía respuesta, ¿sí?
Pero aquí lo que voy a decir R, yo puedo decir R is o R es igual, puedo decir así. R is X mod 2. Aquí lo que le estoy diciendo es que X dividido 2. Vamos a este problema tiene dos instancias. Una cuando yo escribo si es par o impar y una que yo sé que si me devuelve 1, acuérdense que el residuo de un número par es 0 y el residuo de un número no par es 1. ¿Listo? Bueno, sí. Espero no estar equivocado. Es par. Vamos a mirar si este es par, pero ya vamos a ir puliendo el ejemplo. Entonces voy a mirar si 3 es par. Y aquí tengo mi respuesta. Vamos a ver si sale error o qué sale. Miren, es 1. Quiere decir que este número es impar. Tranquilos y tranquilas que ahora le colocamos el mensajito. ¿Sí ven? Ahora, vamos a mirar si 2 es par. 2 es par. ¿Sí? El resultado es 0. Quiere decir que el número es par. Nosotros, pero está buena la intervención, ¿no? Muchas gracias. Mira que nosotros necesitamos saber ahorita que el usuario sepa cuándo es par e impar. Entonces yo le voy a decir ya un hecho, otra regla, que me diga que si R es 0, que diga que es par. Y si R es 1, que diga que es impar. Entonces yo voy a hacer otro hecho que diga par. Que imprima ahí. Eso, que imprima ahí. Entonces va a haber otra que diga par, R, que es la respuesta, ¿sí? Que es la respuesta cuando R es igual a 0, ¿sí? Coma, escriba. ¿Escriba qué? Escriba par, ¿sí? Escriba par. Y cuando R es igual a 1, R es igual a 1, perdón, R es igual a 1, escriba impar. Miremos que esté bien, R es igual a 1 en primer par. Entonces ya le estoy creando una condición, pero miren que esta R la va a recibir ¿quién? La va a recibir esta otra regla. Esta otra regla me va a recibir. Acuérdense que esto no tiene una sola forma de hacerlo porque yo tengo mucha libertad en mi base de conocimiento. Inclusive yo he tenido estudiantes que han creado ya su propia forma de reescribir problemas que se le ponen. O sea que aquí no hay una sola forma de hacer esto. ¿Listo? Entonces miremos. Miremos con el número 2 si es par o es par. Bueno, aquí no lo imprimió, entonces miremos por qué no lo imprime. Miremos cómo hay que hacer la pregunta. A ver, ¿quién me dice por qué no lo imprime? Dice 2, es par. ¿Es par o es impar? Miremoslo a ver por qué no lo hace. ¿Es par, par, impar? Sí, está bien. Está perfecto. Miremos. Voy a colocar acá abajo par. ¿Par de quién? De R, ¿cierto? ¿Así? No, profe, allá donde está el hecho. En el hecho. Dice par entre paréntesis R. Voy a probar así algo, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a mirar, ¿listo? A ver qué pasa. File. ¿Aquí qué pasó? No, está botando. Véalo, vea. ¿Qué hizo? Quitémosle el trace para verlo mejor, ¿listo? Quitémosle el trace. Vamos a quitarle el trace. ¿Listo? Entonces, una cosa que aprendieron hoy, miren, aquí. Impar, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo 2, ¿qué pasa? Par, ¿cierto? Listo. Entonces, yo puedo concatenar, acá en la respuesta, puedo concatenar dos preguntas, pero recibiendo la consulta de esta. Esta se las voy a colocar acá en la diapositiva, aquí, se las voy a colocar acá en la diapositiva porque ustedes van a estudiar de esta, ¿listo? Entonces las voy a colocar acá para que no se les vaya a olvidar. Que yo además de preguntar esto, yo puedo hacer esta pregunta. ¿Y qué pasa? Muy importante este concepto. Que esta de aquí, un concepto, me guarda en memoria la respuesta y yo se lo puedo pasar a otro. ¿Listo? ¿Sí la pillaron? Prolog es muy bueno para estas cosas, ¿no? Donde los otros lenguajes no son muy buenos. Prolog, el motor de inferencia, es buenísimo para esto. Vamos a tener una base de conocimientos de una familia. Entonces nosotros tenemos que... Entonces, digamos que tenemos una base de conocimiento de una familia, ¿sí? Vamos a hacer eso. Prolog es muy bueno para esto y aquí es donde el motor de inferencia se ve, ¿no? Donde, por ejemplo, un lenguaje como Java para hacer esto sería mucho más complejo. Miren, por ejemplo, Antonio es papá de Juan. Antonio es papá de Carlos. Juan
es papá de Diana. Y Juan es papá de Elena. Y Carlos es papá de Felipe. Entonces, con esta información atómica, nosotros vamos a comenzar a preguntarle a Prolo, a la base de conocimiento, relaciones que hay entre ellas. Entonces, yo puedo preguntarle que si Juan es hermano de Carlos. Y yo solamente voy a tener la regla y la información, ¿sí me entienden? Yo le voy a preguntar que si Diana es hermana de Elena. Entonces, vamos a eso, como dicen, vamos por ellos, como dicen los españoles, vamos por eso, vamos a mirar. Entonces, vamos a hacer la base de conocimientos aquí, ¿vale? Vamos a hacerla igualita a la que tenemos allá, porque para que no se nos vaya esto a cambiar, ¿sí? Vamos a hacerla para que ustedes entiendan. Entonces, vamos a escribir que padre, o papá, o como ustedes quieran, porque yo no, uno aquí en el hecho, uno es libre, ¿sí? De hacer. Entonces, vamos a escribir que padre Antonio Juan. Entonces, padre Antonio, Juan, ¿cierto? Mire que este es el primer hecho atómico. Eso no tiene, ¿sí? Hagan de cuenta que ya le revisaron el ADN, ya saben que es el papá y que tiene la cara igualita al papá. Entonces ya no lo puede negar porque tiene ADN, tiene cara igualita, tiene todo. Listo, no hay duda. Porque de pronto pues, me dicen algunos como en las clases, profesor, pero si uno tiene duda, no, ese es el papá, listo. Ahora, Antonio es el papá de Carlos también, ya atómico, también. Antonio es el papá de Carlos atómico, también tiene prueba de ADN y todo, ¿sí? No hay Arica que no tiene prueba de ADN. Ahora vamos a decirle que Juan es el papá de Diana, entonces Juan es el papá de Diana. Aquí estoy llenando ya como llenar la base de datos, Juan, Diana, inclusive uno podría hacer Diana, ¿listo? Juan papá de Diana, padre Juan Diana y padre Juan de Elena, ¿no? Elena sin H, hay Elena sin H que no cree que es que, profesor, Elena ahí sin H. Entonces Juan también es el papá de Elena. Ahora tenemos que Carlos es el papá de Felipe. Esa es la información que yo tengo nada más. Entonces mire cómo voy a hacer inferencia ahorita. Carlos, el papá, tiene que llamarse igual, ¿no? Carlos, el papá de Felipe. Tienen que llamarse igual porque usted lo escribe diferente. Es como usted escribir el diferente el ID. Acuérdense que estos son como si fueran IDs en la base de datos. Carlos, ¿el papá de quién? De Felipe. ¿Listo? Felipe. ¿Listo? Ahora, ya tenemos los hechos de la base de conocimientos que son atómicos. Tenemos unos papás que la mamá, ya el papá fue y hizo prueba de ADN y eso es verdad, eso no es falso, esos son verdaderos. No hay duda. Ahora, vamos a mirar, a decirle a Prolo que haga relaciones, así como uno hace, o sea, que él piense como nosotros pensamos. Dice, él es el papá y estos dos son los hijos, entonces uno hace inferencia en el cerebro, ellos dos son hermanos. Vamos a hacer que Prolo haga inferencia como hacemos nosotros. Entonces, miren, aquí viene la regla. ¿Cuál es la regla? Ojo pues con esta regla, muchachos y muchachas. Yo les digo muchachos y muchachos con mucho aprecio. Entonces, miren, ¿cuál es la condición de que sean hermanos? Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar. ¿Cuál es la condición de que sean hermanos? Y esto son cosas muy obvias para nosotros, pero cuando una máquina quiere hacer esto, a la máquina hay que indicarle. ¿Cuál es la condición? Que haya un papá A y que ese papá, ese mismo papá A, sea el papá de A. Para que X y Y sean hermanos, deben tener el mismo papá. O sea, que el papá de A sea padre de X y A sea padre de Y. Y que estos dos no sean iguales. ¿Hay alguna duda sobre la regla? Mírenla bien. Volvamos a pensar sobre la regla que me encuentra en la base de datos que tenemos, en la base de conocimientos, perdón. Siempre cuando digo base de datos me corrigen, me dicen, profesor, no es base de datos, sino base de conocimientos porque va más allá de una base de datos. Miren, muchachos y muchachas, miren. ¿Cuál es la condición de que estos dos sean hermanos? De que X, Y, primero de que sean diferentes, porque pues yo mismo supuestamente no soy hermano de yo mismo. Esto es lo que está diciendo aquí. Y la otra cosa es que X tenga el mismo papá de Y, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces vamos para allá, vamos allá. Entonces, ¿cuál es la condición? Y aquí es donde yo empiezo a hacer esto, una base de conocimientos, que de conocimientos sí necesita la regla para poder inferir. Entonces, ¿cuánto es hermano? Hermano quiere decir, dos hermanos X cualquiera Y. Dos hermanos X cualquiera Y en esta base de datos, me dicen, van a ser hermanos cuando va a tener un padre. ¿Cuál padre? Un padre A, que va a ser el papá de X, y, ojo que la coma es
ese padre A va a ser el papá ¿de quién? De Y, correcto, Samir. Del mismo Y, ¿cierto? Entonces, así mi base de datos va a inferir. ¿Y cuál es la otra condición? Que no sean iguales quiénes, que yo no sea el mismo, que no sean iguales X y Y. ¿Listo? Entonces, mire, revisemos que esté bien, está perfecto. Entonces, si no entienden, me dicen, y yo le voy a preguntar. Entonces, mire, yo voy a preguntar si hay dos. Mire que en la base de datos, en los hechos, yo aquí no he dicho que es hermano, aquí solamente tengo papás. Pero estoy creando una regla para que la máquina haga inferencia con oraciones atómicas y saque verdades. Entonces voy a preguntarle que, según nuestra base de conocimientos, Diana es hermana de Elena. Entonces vamos a preguntar, hermana. Ojo que, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes y por eso pierden el examen? Primero, aquí en vez de escribir padre, escriben así. Profesor, no me funciona, mire, y eso no está allá. Otro error que cometen, los errores de sintaxis. Y lo otro es colocar esto en minúscula. Estas siempre van en mayúscula, muchachos. Las variables que van dentro de los hechos, esas variables, estas que van a tomar los valores cuando el motor de inferencia está trabajando, van en mayúscula, ¿vale? Esas van en mayúscula. Sí. ¿Oyeron? Aquí. Entonces, vamos a preguntar que si, y yo por eso copio, que si Diana es hermana de Elena. Mire que él va a hacer la inferencia. Vamos a mirar. ¿Es hermano o no es hermana? Miremos. A ver. Es hermana, sí. True. Respondió verdadero. Ahora, vamos a preguntar si Antonio es hermano de Juan. Ya sabemos que es el papá, pero vamos a tratar de engañar a la base de datos y voy a preguntarle que si Antonio o no, o que si Antonia, que si Antonio es hermana de Diana. Entonces vamos a preguntar por Antonio. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Sí? False, no es hermano. Entonces, es el papá. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo ya de cómo, para lo que me preguntaba también Jair, que ya tenemos una base de conocimientos. ¿Por qué? Porque esta base de conocimientos, además de tener información almacenada, y esto es lo hermoso de esto y por esto a mí me gusta, le hemos programado una forma de que pueda pensar, entre comillas, de forma de inferencia, que pueda pensar. Mire que él tiene los hechos y sobre esos hechos crea una regla y él puede saber cuáles son hermanos a partir de los hechos, tal y cual como hacemos nosotros. Porque si a usted le dice el uno, él es mi papá, y después otro por allá le dice, él es mi mismo papá, su cerebro infiere, ellos dos son hermanos. Lo mismo está haciendo esta base de datos y ya me ericé, como dice Amparo Grisales. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo ya tengo un ejemplo de una base de conocimientos que puede inferir y puede sacar cosas. Vamos a mirar. Si quiere hagámosle el trace. Siempre, hay unos trace que son más difíciles, pero hagámosle el trace a esto. Y aquí están viendo cómo hacen, aquí lo que estamos viendo es también cómo hace uno de esos chatbots que andan por ahí. Aquí lo que ustedes están haciendo es programando eso por dentro. Están viendo los principios de ingeniería de eso. Por eso es que el ingeniero es tan valioso en la sociedad. Y ayer o anteayer fue el día del ingeniero. ¿De acuérdense? Fue el día del ingeniero. Ustedes ya pueden meterse ahí en esa cochada porque van a terminar. Pero por eso, porque el ingeniero sabe estas cosas. Mire, por ejemplo, vamos a hacerle el trace. Él llega y coge hermana Antonia Elena, ¿cierto? Luego, mire que él deja Antonio y como está buscando, él deja este pendiente, ¿sí? Mire, está buscando el papá, está buscando. Este dio falso. Miremos dos que sean. Y ahí lo buscó y dijo que no era, porque no le encontró el match de este a este lado. ¿Sí o que no lo encontró? Entonces, los hermanas son Elena y Diana, ¿no? Ahí puede ser con el otro lado también. Elena y Diana. Entonces, no lo encontró. Entonces, no le encontró el papá igualito, Diana. Entonces, mire por qué él deja cosas en memoria. Para poder, vamos a ver si nos aguanta la memoria. Para poder hacer el match. Aquí está. Y mire que él está guardando en memoria quién es el papá de la una y está buscando en este momento si hacen el match los dos. Y también vio que no eran iguales porque yo lo puedo engañar. Póngale cuidado cómo lo puedo engañar. Mire, tienen el mismo papá, ¿sí o no? Entonces ya lo sacó igualitos. Pero yo lo puedo tratar de engañar a él. Yo puedo decirle, no, voy a colocarle las dos Dianas, a ver.
¿Sí? Aquí es donde esta condición actúa. Pero yo no quiero hacer el trace porque para que ustedes vean el resultado, porque el trace a veces solamente le muestra el recorrido, ¿no? False, ¿sí ve? No es hermano Claro. porque él es mismo, entonces es otra condición de la vida real. Vamos, son primos. ¿Cuándo son primos? Entonces vamos a estudiar la condición. Entonces mire que por eso es que esta materia les obliga a ustedes a pensar y a desarrollar mucho mejor el pensamiento algorítmico, que los ingenieros debemos tener bien desarrollado. Esto le ayuda a resolver problemas y esto le da músculo, como cuando usted va al gimnasio a hacer músculo, acá está haciendo lo mismo, pero en su lógica computacional. Bueno, ¿cuál es la condición de que sean primos? La condición de que sean primos es que va a haber un papá, ¿cierto?, que tenga dos hijos y cada uno de esos hijos de ese papá va a tener a su vez un hijo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la condición de que estos dos, otra forma de verlo? Ok. ¿Sí la pilla? La condición de que estos Sí. dos sean primos es que estos dos sean hijos, ¿sí?, de dos hermanos, ¿sí o no? ¿Cierto? Ujú. Que este Sí. sea hijo de un hermano con ADN probado y este también sea hijo de otro hermano. O sea que primero debo pasar por la condición de hermano, ¿cierto? Para Que sean saber. hermanos. Entonces miremos cómo se resuelve esto de ser primos. Mire cómo se resuelve de ser primos. Uy, le metí. Mire, Ya. yo ya tengo la de hermano resuelto. Ahora la del primo es que sea, mire, si yo quiero saber primo X de Y, yo sé que hay dos hermanos AB, donde A tiene un padre X y Común. B Ujú. tiene un padre Y. ¿Sí me entiende? Aquí estoy diciendo la condición. Mire, yo quiero saber dos primos si dos son primos. Pero ¿cuál es la condición? Primero, que los papás sean hermanos. Aquí lo que estoy diciendo es que los papás de ellos tengan el mismo papá. ¿Cierto? Sí, véalo, ahí se Pero ve. ahí dice que el papá es A en ambos, ¿no? ¿No? ¿Ah? O sea, arriba la declaración que se hace es para saber si son hermanos. Esta fue la que ya hicimos. Ajá, y la abajo que dice primo dice hermano A, B, ese A viene siendo el papá El papá del de uno y el papá del otro. el otro, ok, sí. Claro, Ok. porque mira que aquí dice, y buena reflexión, Samir, mira que aquí dice, para que dos sean primos, ¿qué se necesitan? Que haya dos hermanos, ¿cierto? Sí. Y que A sea el papá de X, ¿sí la pilla? Acá, miremosla acá. Para que estos dos sean primos, por ejemplo, Elena y Felipe, ¿qué se necesita? Estos dos XY. Vamos a mirar si yo lo tengo por acá dibujadito. Acá. ¿Qué pasa? Que haya dos hermanos, ¿sí o no? Ujú. Y que si este es A, este sea el papá. Y que si este es B, B. este sea el papá. Eso es lo que estamos Ah, representando aquí, mire. Hermanos AB, ¿cierto? ujú. Y este de A el papá Ah, es X y de A el papá Y. Vamos a hacerlo en la base de datos, a ver, vamos a hacerlo. Entonces, yo ya tengo ahorita, pero miren que ya la base de datos se me complejiza un poquito, porque yo necesito, para saber si dos son primos, XY, ¿cierto? Para saber si dos son primos, XY, ojo, ¿yo qué necesito? Que haya dos hermanos, ¿cierto? sí. ¿Cuáles dos hermanos? como- Cualquiera, ¿cierto? Dos hermanos en mi base de datos, o sea, yo parto de que haya dos hermanos. Pero a la comparten el mismo vez, papá. el papá de A, A de quién tiene que ser papá. ¿A de quién tiene que ser papá? De X, De X, sí señor. Y y a B de su vez quién quiere, Y. y B de quién tiene que ser papá. De B, perdón. ¿Y B de quién De tiene Y. que ser papá? De De Y, Y. sí, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Claro, esa es la forma de saber si es primo. Que haya dos hermanos de los cuales uno tenga un hijo y el otro tenga otro hijo. ¿Sí la pillan? Esto hay que estudiarlo, Ujú. muchachos, y ahí es donde su cerebro, igual que el mío, va a ir evolucionando con estas clases. Vamos a ir. Entonces vamos a preguntar, ¿quiénes dos son primos? Supuestamente Elena y Felipe son primos, ¿cierto? Primo y prima, ¿cierto? ¿O no? Sí, Elena y Felipe son primos. Entonces vamos Sí, a son primos. preguntarle a ver si son primos de verdad. A ver si le hemos embarrado en algún lado. Primo, Elena y Felipe. Entonces tenemos, igual sirve al revés, ¿no? Elena y Felipe. Vamos a mirar si son primos.
Entonces, mire, esto que lo haga Samir y Johnny y los que han preguntado, pues Vivian y todos, esto que lo haga... Ah, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? A ver, miremos. ¿Qué pasó? Pero es ¿Qué falló? hermano. Eso, miren, ya Profe, estamos pero no tiene que hacer, identificando hermano. los Eso. errores que podemos Ajá. cometer. Sí, señor. Está mal el hecho. Muy Sí. bien, chévere que me pase esto. Vea, son primos, ¿sí vio? Bacanísimo. O sea que esta base de datos ya puede pensar con estas reglas y estos hechos. Ella está infiriendo sobre esto y esto es maravilloso, muchachos. Vea, esto es maravilloso porque tenemos cómo enseñarle a partir de unos hechos a una base de datos las relaciones que hay en el mundo. Y esas relaciones que hay en el mundo, si las metemos a una máquina y la máquina entiende realmente esas relaciones, quién es primo. Miremos si, para que ustedes vean, Juan y Carlos no son primos, ¿cierto? Son hermanos. Entonces miremos si Juan es primo de Carlos. Juan, Carlos. Entonces con toda confianza se los pido, pregunten todo lo que no hayan entendido. Mire, Folso, ¿por qué no son primos? Porque son hermanos, ¿sí? Carlos. ¿Cómo la ven? Ya. ¿Cómo preguntar acá? Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Para poder ingresar por teclado, yo puedo crear aquí una variable que se llame buscar. Pero yo, o sea, esto es como para que ustedes entiendan, pero yo por lo regular para practicidad yo voy a preguntar así. Pero yo puedo decir buscar P, por decir algo. Que va a ser igual a qué? Buscar P va a ser igual a leer estas variables, ¿sí? Yo las puedo leer o puedo preguntar por ellas de una vez. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Voy a buscar P, yo voy a decir write, entonces digo, escriba, por decir algo, yo voy a decir acá. Y esto realmente, un muchacho en una clase insistía mucho con esto, que a él le gustaba digitar sus cosas. Entonces tuvimos que buscar la manera de hacer esto. Sí, él dijo, ay no, yo quiero digitar. Bueno, digite porque a él no le gustaba mucho así. A mí me gusta así por la practicidad. Porque mire que hay que cambiar un poquito, ¿ya? Buscar P igual a Roy. O sea, hay que cambiarla de esta forma para que este se me vuelva acá el que busca. Pero bueno, entonces se me vuelve otra regla adicional que realmente no necesito. Entonces Roy, voy a ponerle escriba, voy a ponerle un X, por decir algo, coma, read, X, con mayúscula. Y acá también puedo decirle write, Y, acá. Pero aquí como es escritura, es así. Y acá le digo read, Y. ¿Sí? Y acá lo cambio, acá pido esta. Acá ya no pido estos dos porque lo estoy ingresando por teclado. Así. Vamos a ver si funciona. Ah, bueno, ¿aquí qué pasó? Faltan las comillas del read. ¿No? No, read no lleva comillas. No, perdón. ¿Qué será? A ver, busquemos aquí. Tin, read, X, read, ya. Lo que pasa es que aquí, sí, falta llamar al método que estoy buscando, primo. ¿Sí? Porque aquí ya la que se vuelve, falta llamar a este, miren. Yo, para que tengan esto en cuenta, lo copian allá para cuando yo les diga meta por teclado, pero realmente, eso, X. Entonces vamos a meterle a Diana. ¿Cuáles son las que son primas? Diana y quiénes? Se me olvidan las primas aquí. Elena y Felipe, ¿no? ¿Cierto? Nosotros lo habíamos hecho con Diana. No, Elena y Felipe. Entonces, Elena y Felipe. Entonces uno dice send para que él lleve allá la variable. Quito esta de acá y Felipe. Sí, esa es la forma. ¿Sí? Esa es la forma, ¿listo? Esa la tienen en cuenta. Yo se las escribí aquí, pero realmente